León, que está aquí con nosotros escuchándolo. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo andan? Bien. Bien, bueno, a ver, estamos hablando de realmente una estafa, así de simple, ¿no? Sí, una estafa que tiene varias cuestiones sobre las que investigar y evidentemente hubo varios tramos de todo este proceso en donde los amigos de Macri mordieron. Voy a tratar de dar una explicación sencilla de lo que ocurrió. Durante el gobierno de Néstor o del gobierno de Cristina se construyeron, entre otras, 2 centrales térmicas muy importantes, una denominada Brigadier López, que está situada en Santa Fe, y otra en Ensenada Barragán, acá en la provincia de Buenos Aires. Estas 2 centrales térmicas le costaron al país, digamos, la pagó el Estado argentino, alrededor de 2.000 millones de $1.000 cada una, entre las dos alrededor de $500 millones, y ni bien asume Macri, ¿quién las construyó a partir de una licitación durante el gobierno nuestro? Las construye la empresa IEXA, la famosa empresa que en su momento fue de los Macri y luego supuestamente fue transferida a Calcaterra, su primo, y luego a Marcelo Midling, titular hoy de Pampa Energía y de Edenor. Esas 2 centrales, ni bien asume Macri, empieza un proceso destinado a su privatización. Lo primero que hicieron fue pagarle a IEXA para que se retire de la construcción, es decir, todavía no la habían terminado del todo y ya a IEXA le estaban pagando $100 millones en un acuerdo que ya era abusivo y fraudulento para el Estado. Solamente le dieron esa plata, $100 millones en concepto de indemnización, para que se retiren de la obra y la dejen sin terminar, tal como estaba establecido en los pliegos. Primera irregularidad. La segunda irregularidad, los directores técnicos de esas 2 centrales, o sea, las personas que eran los responsables de la construcción por parte de IEXA, eran 2 gerentes de esa empresa que llamaban Brusco y Piccinini. Al día siguiente de la asunción de Macri, esos 2 gerentes pasan a formar parte de Enarsa, es decir, salen de IEXA y pasan a formar parte de Enarsa, y a partir de ahí empiezan a conducir un proceso de privatización fraudulento que terminó en la venta a precio vil de las dos centrales a 2 grupos de amigos de Macri. La central Brigadier López se la vendieron a la empresa de Nicolás Caputo, Central Puerto, y Ensenada Barragán se la vendieron a Marcelo Midli. Tailade, ¿puede ser que en agosto de 2018 el Tribunal de Tasación hizo una tasación de $305 millones por una de las centrales y la otra por $207 millones? ¿Cómo hizo la estructura de Cambiemos para después no cumplir con esa tasación que estaba ahí? Bueno, cambiaron absolutamente todas las condiciones digamos, normativas bajo las cuales se había desarrollado el proyecto o los proyectos. Hubo innumerable cantidad de irregularidades administrativas. La privatización en un primer momento estaba prohibida por un fideicomiso, que era el fideicomiso que financiaba la construcción de la obra, un fideicomiso que le pidió plata al Fondo de Garantía de Sustentabilidad para la construcción. Es decir, el Estado invirtió un montón de dinero en esto, dineros públicos, la construyó el propio Estado, la estaba manejando el Estado. Eran dos centrales, o son 2 centrales que dejan plata, que son rentables, y porque se les ocurrió, porque solamente querían poner estos activos estratégicos en manos de sus amigos, remataron estas centrales a precios mucho más bajos de lo que decía el Tribunal de Tasación, tal como lo comentaba Miguel. ¿Quiénes son Para los eso que tuvieron que hacer un montón de irregularidades administrativas. Y nosotros, cuando hicimos la denuncia, sobre finales de 2018, no conocíamos la totalidad de las irregularidades, pero por eso ahora la conducción de la actual IEASA, que es la continuación de Enarsa, pero a ver, por eso felicito al licenciado Sirnigliano, que es el presidente, puso
una investigación en marcha, detectó un montón de irregularidades y se sumó a esta denuncia para aportar prueba y demostrar lo que es un verdadero fraude. Ahora, la pregunta, ahora, Siriano es querellante ahora en la causa, tal como lo estabas diciendo, pero el problema es, a ver, si los precios estaban ya hablados por el Tribunal de Tasación, estaban en un pliego, o sea, lo que se tuvo que hacer fue fraguar el pliego, modificar los importes y así liberar entonces el paso. En primer lugar, modificaron los contratos de fideicomiso con los cuales se financiaron las obras, que prohibían la privatización. Primera irregularidad. Segunda irregularidad, comienza el proceso de privatización, una privatización que no tiene absolutamente ninguna justificación, porque como le decía, si uno dice el Estado pierde plata en tal empresa, pero estos son dos centrales que dejan plata, que son rentables y además son activos estratégicos, ¿no es cierto? O sea, le estaban regalando energía a los amigos de Macri en el mismo momento en que nos estaban sacudiendo a toda la sociedad con unos tarifazos impagables. Ese proceso de privatización, Abigail, arranca con una tasación que el Tribunal de Tasación Nacional establece, como decía Miguel, en una central de 305, casi 306 millones de dólares y la otra 207. Poco tiempo después, ya de la mano de Iguacel, un gran ladri, un gran delincuente, que ya está respondiendo en muchas causas, cambia este pliego, estas condiciones en el proceso de privatización y deja de lado la tasación, estos precios que había puesto el Tribunal de Tasación, los deja de lado como precio de referencia y van a un precio absolutamente irrisorio en relación con lo que el real valor de estas dos centrales. Entre las dos se habla de casi 120 millones de dólares menos. Pero tampoco pasó, no solamente está ahí. Vos fijate que el Estado argentino, que se había financiado con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, recibe esos 118 millones de pesos, esos dólares que le entran por la venta de las centrales, y el Estado es el que sale a pagar lo que había tomado prestado del Fondo de Jubilados para pagar la deuda con la cual se habían construido las centrales. Lo único que le queda ahora al Estado es una garantía que tiene con los privados que asumieron pagar esa deuda, pero el Estado hoy ya no tiene absolutamente un centavo de eso que le entraron por esas centrales, porque inmediatamente pagó la deuda, digamos, en términos jurídicos se subrogó en la deuda que tenía el Estado con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y ahí también hubo una maniobra, porque estamos investigando, al menos 7 millones de dólares menos de deudas se hizo cargo los compradores, que yo calculo que tuvo que haber sido parte del retorno que pagaron para quedarse con estos negocios. Tremendo. Rodolfo, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias.